Muy bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática, la lección número 12 para esta semana, que se titula Juzgado y Crucificado. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 34, y dice de la siguiente manera: Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo lo encontramos en el estudio central de esta semana y lo vamos a meditar más adelante. La lección del día domingo se titula ¿Eres tú el rey de los judíos? Para este día encontramos la lectura en San Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El rey de los judíos, ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Es bien interesante que el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente injusto en todos los ámbitos considerados disponibles. Fue un juicio que se hizo de noche, bajo acusaciones falsas, con testigos pagados por el Sanedrín, la alta comitiva de la dirigencia judía, y cuando ellos lo acusaron a muerte, él fue acusado bajo el cargo de blasfemia. Cuando el sumo sacerdote le preguntó: te conjuro por Dios mismo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y el Señor, bajo ese juramento, él respondió: a la verdad te digo que yo soy, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y con gran majestad. En ese momento el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y lo condenaron a muerte, escupieron sobre su rostro, y todo este juicio fue hecho de una forma apresurada. Nunca había sucedido de que un juicio se llevara de noche, pero ellos lo hicieron así por motivos de que tenían miedo a que la multitud se volcara enfrente de ellos. Así es que planearon todo minuciosamente. Jesús les dijo: bueno, ¿cuántas veces estuvo enseñando en el templo de día, pero nunca me prendisteis? Pero la hora es propicia cuando vosotros podéis actuar, cuando reinan las tinieblas. Y es en medio de las tinieblas que se cometen las peores fechorías, los peores crímenes. La Escritura dice: los borrachos de noche se embriagan. La prostitución se da en su máximo auge mayormente en la oscuridad. Los ladrones generalmente atracan las casas y las viviendas, generalmente de noche. Y cuando las personas hacen sus fechorías de día, es porque ha llegado la noche espiritual, aun aunque esté de día físicamente. Es decir, la noche física es un emblema de las tinieblas, de oscuridad, de maldad, cuando reinan las tinieblas, dice el Señor.
Y bueno, cuando lo llevaron a Pilato, atado de manos, los principales sacerdotes, esas manos que fueron utilizadas para bendecir, para sanar, para fortalecer a los débiles, para dar vista a los ciegos, para sanar a los mudos, ahora las llevaban atadas como un criminal ante un gobernador romano para que él lo condenase, por la razón de que los judíos, al estar sometidos bajo el imperio romano, no se les permitía dar pena de muerte a ningún criminal. Y como la acusación para los judíos por los cuales lo condenaban a muerte era de blasfemia, pero Pilato no le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Sino que le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Es decir, los dirigentes judíos cambiaron la acusación ante Pilato para poder condenarle, porque Pilato, siendo un pagano romano, no le importaba mucho si Jesús era considerado el Hijo de Dios o era un blasfemo ante el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos. Pero si él se consideraba el Rey de los judíos, como el mismo pueblo dijo: no conocemos otro Dios, otro rey sino a César. De esa manera ellos se desligaban de la monarquía celestial y aceptaban prácticamente la dirigencia de un monarca pagano, de un tirano, que era prácticamente un símbolo de la dirigencia de Satanás, el enemigo de Dios. Y estas palabras fueron escritas en los libros celestiales y fueron registradas cuando ellos públicamente dijeron que no tenían otro Dios, que no tenían otro rey sino a César. Porque Pilato, queriéndolo soltar, les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y ellos dijeron: no, no tenemos otro rey sino a César, afuera con este, crucifícale, crucifícale. Pero en los otros evangelios nosotros encontramos que poco a poco Pilato se fue comprometiendo en contra de la convicción del Espíritu Santo, que a un principio él dijo: ningún mal encuentro en este hombre, ninguna causa digna de muerte comparten los otros evangelios. Y cuando él tuvo esa convicción por conveniencias temporales, porque corría peligro su puesto político delante de César, los dirigentes judíos lo amenazaron que si no crucificaba a este disidente, lo iban a acusar en contra de César. Y él entonces empezó a jugar, intentó de una y de otra manera liberar a Jesús, soltarlo. Pero poco a poco él se fue sometiendo a la presión tanto de los dirigentes judíos como del pueblo que le gritaba. Cuando él estaba interrogando a Jesús, Pilato le pregunta: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y el Señor le contesta: tú lo has dicho. Otros evangelios dicen: ¿lo dices de ti mismo o porque otros lo dicen? Y esta pregunta es muy importante, que nos involucra a cada uno de nosotros, porque si nosotros decimos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús es el Salvador del mundo, ¿lo decimos por convicción propia o lo decimos porque repetimos lo que otros están diciendo, o lo decimos simplemente por decirlo? Bueno, estas eran las implicaciones en la pregunta de Jesús. Tú lo dices de ti mismo o lo dices porque otros lo dicen. Si lo decimos de nosotros mismos, si nuestros labios confiesan que Jesús es el Señor, entonces debemos de vivir de acuerdo a esa convicción. Porque si solamente profesamos, pero no aceptamos y no vivimos en armonía con el Hijo de Dios, quien es el camino, la verdad y la vida, simplemente hacemos una profesión de verdad, una profesión de fe, que va a actuar en contra de nosotros en el día del juicio final. Porque al que mucho se le dio, mucho se le tomará en cuenta, y al que poco se le dio, poco se le tomará en cuenta. Es decir, al final de cuentas, todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, sea con mucho conocimiento o con poco conocimiento. Pero cada uno de nosotros seremos juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido, pero también a la luz que hemos despreciado.
Pilato tuvo la oportunidad de hacer lo correcto delante de Dios, pero él prefirió lavar sus manos para justificarse a sí mismo delante de los hombres. Pero en el día del juicio final nosotros no podremos justificarnos a nosotros mismos si no hemos sido justificados por el único que puede justificar justamente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la esposa de Pilato le mandó a decir por medio de un mensajero que no tuviera nada que ver con ese justo, porque ella había tenido sueños y había sido grandemente atribulada en sueños con este santo, y que por favor no lo condenara porque era un santo de Dios, que era un justo delante de Dios. En ese momento el Señor estaba orando por Pilato para que él siguiera la convicción del Espíritu Santo que estaba trabajando en el corazón de él. Y cuando Pilato preguntó ¿qué es la verdad?, él no esperó la respuesta, y entonces, para satisfacer la sed de sangre de un pueblo, de una turba que era inspirada por demonios y por el mismo Satanás, que inspiró los peores castigos y torturas para el Hijo de Dios, gritaban todos a unísono: crucifícale, crucifícale. Él entonces, queriendo ver la manera de soltar a Jesús, no de una forma firme, siendo él el gobernador quien tenía la decisión de soltarlo, porque Pilato le preguntó: ¿a mí no me respondes que tengo poder para librar tu vida o para condenarte? Jesús le contestó, le dijo: ningún poder tuviese sobre mí si no se te hubiese sido dado de arriba. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, las facultades, las posibilidades, las oportunidades, todas son dadas por Dios. Pero nosotros tenemos libre albedrío para poder utilizar nuestras facultades, nuestras capacidades, nuestras posiciones de poder e influencia para bien o para mal, para vida o para muerte, para bendición o para maldición. De nuestra boca salen palabras de vida, o pueden salir palabras de muerte para muerte. Pilato le dijo: yo tengo poder para salvar tu vida y para condenarte. Él poco sabía, o al menos quería por lo menos ignorar esa convicción, que estaba delante de la presencia del Rey, no solamente de los judíos, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún poder tuviese sobre mí, le dijo Jesús, si no se te hubiese sido dado de arriba. Es decir, el Señor es el que pone reyes y es el que quita reyes. Él es el que está sentado en su trono y su reino domina sobre todos. Ni una hoja de un árbol cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Ningún pajarito se vende en el mercado si Dios así no lo permite, y teniendo un propósito en cada situación, en cada cosa. Hasta el más mínimo detalle de lo que pasa en este mundo, Dios está al control de cada una de estas cosas. Pero nosotros tenemos libertad de elección, tenemos libre albedrío, tenemos libertad para decidir. Y en este momento Pilato no estaba decidiendo la vida o la muerte de cualquier ser humano, estaba eligiendo la vida o la muerte del Hijo de Dios, pero con esa decisión también estaba en juego su propia vida, estaba en juego su propia salvación, estaba en juego una decisión con consecuencias eternas. Y todo lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, tiene consecuencias para vida o para muerte, y tiene consecuencias eternas. Todo tiene consecuencias. La Escritura dice de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, Pilato entonces, conforme a una costumbre, él les dijo: bueno, yo tengo la costumbre de soltaros un preso. Y él dijo: bueno, esta es mi oportunidad para librarme de esta situación, porque él sabía de que no había hecho nada digno de muerte el Señor Jesús. Y entonces viene y dice: tengo que soltaros un preso. ¿A quién queréis que os suelte? A Barrabás, que es un homicida, que es un ladrón, que de hecho la cruz está preparada para Barrabás y sus compañeros, que prácticamente fueron los dos ladrones que fueron crucificados a un lado del Señor, a uno y al otro lado del Señor.
En ese momento, en ese día, quien tenía que morir era Barrabás y no el Señor Jesucristo. Pero bueno, la profecía bíblica tenía que cumplirse y el Señor tendría que morir por los pecados de toda la humanidad, pero Pilato no tendría por qué condenarlo. Al condenarlo a él, se estaba condenando a sí mismo. La Escritura dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, porque con la medida con que medís os será medido, y con una cuarta más. Y entonces la multitud furiosa, sedienta de sangre del Hijo de Dios, dijeron: afuera con este, libra a Barrabás, por insinuación y por influencia de los dirigentes religiosos. Entonces el pueblo decidió que soltaran a Barrabás. Y entonces Pilato preguntó: ¿y qué haré con este llamado el rey de los judíos? No tenemos ningún rey sino a César. Crucifícale, crucifícale. Y entonces, al él decir que no era digno de muerte, que no había encontrado ningún mal, lo mandó a azotar, para ver si así calmaba la sed de sangre de los judíos. Pero cuando lo mandó a azotar, que recibió muchos azotes con unas cuerdas de cuero, que al final de las cuerdas tenían pedazos de huesos, pedazos de vidrio, pedazos clavos, que cuando azotaban el cuerpo de la víctima desgarraban la carne, y de esa forma fue como cruelmente nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Fue llevado a una guarnición de soldados para azotar al inocente y al manso y al humilde Cristo Jesús. Y todo esto Él lo sufrió por amor a ti y por amor a mí. Cuando él lo mandó a azotar, lo presentó ya azotado, vestido con un manto de lino de púrpura, con una corona de espinas que se incrustaba en su frente. Yo no sé si tú tal vez trabajas en la construcción o en la jardinería o en la carpintería. ¿Cómo duele cuando un clavo se inserta en la piel, o cuando uno se corta con un vidrio o con una espina, o inclusive un muñero que le salga a uno? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo molesta eso? Y al Señor Jesucristo le insertaron una corona de espinas, y las espinas, grandes y gruesas, se le incrustaban en su frente santa. Y de esa frente santa se vertían chorros de sangre por causa de la incrustación de esa corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor. Y lo golpeaban, y lo vituperiaban, y lo insultaban, y lo escupían. Y todo eso él lo sufrió, y más grande era el sufrimiento cuando él podía librarse con un abrir y cerrar de ojos. Él podría consumir a toda esta gente que lo estaba vituperiando y torturando con una tortura satánica, con una tortura inhumana. Pero él se mantuvo callado, se mantuvo humilde, soportando cada latigazo, cada tortura, cada burla, cada golpe, cada escupida, cada tentación. Él la sufrió hasta lo sumo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Muy bien. Salve, Rey de los Judíos. Aquí estamos tocando parte de la temática también. Vamos a leer Marcos 15 del 15 al 20. Y dice la palabra de Dios: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los Judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Salve, Rey de los Judíos, decían la cuadrilla de soldados. Tuvieron que llevar a una compañía de soldados para azotarle. Eran soldados romanos que estaban acostumbrados a descuartizar personas, a decapitar personas. Eran crueles, eran torturadores, y se ocupó una compañía de soldados romanos
para torturar al Hijo de Dios. Y todo esto fue incitado por Satanás, todo esto fue incitado por legiones de demonios. Demonios estaban en forma de seres humanos incitando a la turba enloquecida, frenética, con sed de sangre del Hijo de Dios. Y esta idea de la tortura de los romanos era inspirada por espíritus satánicos, por el mismo Satanás, por el mismo demonio. Y ellos lo torturaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, le vistieron de púrpura y se inclinaban ante él diciéndole: salve, rey de los judíos. Pocos sabían ellos que se estaban inclinando ante aquel que un día toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra, toda rodilla se inclinará ante él, pero ya no en son de burla, ya no en son de oprobio, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria y honra de Dios el Padre. Qué ironía que en este momento se inclinaban ante Jesús y se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Pero muy pronto se darán cuenta, si no se arrepintieron estos soldados, porque el Señor, cuando murió en la cruz, murió también por sus escarnecedores y por todos aquellos que le condenaron. Murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. Y entonces todos nos daremos cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, y todos nos arrodillaremos, unos dentro de la ciudad, dentro de los salvados, y otros fuera de la ciudad, los perdidos. Y es ahí donde se cumplirá la palabra del Señor, de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios el Padre. La lección del martes se titula La crucifixión. Vamos a leer Marcos capítulo 15, versículo 21 al 38. Marcos 15, 21 al 38. Dice la palabra de Dios: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, los amigos de Barrabás, me imagino, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: con los escribas a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Hasta el versículo 38. Y dice: cuando vino la hora sexta, y el Cristo, Rey de Israel, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Qué terrible la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Qué terribles las torturas que hicieron pasar al Hijo de Dios. Y lo que hacía más grande
la tentación era de que el Señor Jesucristo podía bajar de la cruz. Y en un abrir y cerrar de ojos podría hacer desaparecer a todos estos blasfemos que le injuriaban y le incitaban diciéndole, baja de la cruz y creemos en ti, y meneaban la cabeza y decían, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo para que creamos. Y meneaban la cabeza y decían unos a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Él hasta ese preciso momento podía bajar de la cruz y podía dejar a la humanidad que corriera la suerte que ella misma había buscado. Pero de esa manera todos nosotros estuviésemos perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Y él mantuvo silencio, él teniendo el poder de soltarse de la cruz y vengarse de todos sus enemigos y destruirlos con una sola palabra o con una sola mirada de él, todos podrían haber quedado consumidos, porque si bien es cierto, él era Dios hecho hombre, era el Hijo del Hombre, pero seguía siendo el Hijo de Dios. Tenía el poder de llamar a una legión de ángeles para que lo auxiliaran y para que se vengara de todos sus enemigos, pero él guardó silencio en medio de la tortura, en medio de la aflicción, en medio del vituperio, en medio del escarnio, en medio de todas las insinuaciones. Al contrario, él oró por sus acusadores y por sus escarnecedores cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él, en medio del sufrimiento más agónico y más inimaginable, él oró por sus enemigos, oró por sus torturadores y por sus escarnecedores. Oró para que Dios los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Es decir, el Señor dijo, no saben lo que hacen porque prácticamente no se daban cuenta, en teoría, digamos, que estaban crucificando al dador de la vida, al Hijo de Dios, a su Creador, que nos había creado a su imagen y a su semejanza, pero que ahora habían quitado toda influencia del Espíritu Santo y se habían entregado por completo al dominio y a la inspiración de Satanás. Pero eso no quitaba ninguna responsabilidad ni ningún sentido de culpa ante todos sus acusadores y todos sus instigadores. Es decir, nosotros no seremos justificados porque no tenemos un conocimiento teológico, un conocimiento bíblico, porque tenemos ignorancia de muchas cosas, porque a la verdad el Señor ha puesto su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando nosotros hacemos a los demás lo que queramos que hagan con nosotros, estamos cumpliendo la ley de Dios. Y cuando no hacemos a los demás lo que no queramos que hagan con nosotros, estamos cumpliendo la ley de Dios. Estos escarnecedores, estoy seguro que no les hubiese gustado que los entregaran al vituperio y al sacrificio y los escarnecieran. De esa manera eran totalmente culpables delante de un Dios justo, delante de un Dios santo. Pero en el día del juicio final nadie podrá ser justificado sino a través del arrepentimiento sincero y la aceptación del Hijo de Dios, el único que puede perdonar nuestros pecados por medio de su infinito sacrificio. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras son un misterio para la comprensión humana, inclusive para las huestes angélicas. ¿Cómo es posible que Dios, dice la Escritura, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Dios es uno, manifestado en 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, el Hijo sintió la separación de su Padre con él. Y esto era lo que hacía más terrible el sufrimiento y la agonía del Hijo de Dios. Porque muchos pueden pensar, o inclusive muchos consideran, que el Señor Jesucristo fue
al martirio, fue a la crucifixión, teniendo la completa seguridad de que gozaba de la aceptación de su padre, de que su padre estaba con los brazos abiertos, consolando a su hijo en el momento de su mayor agonía, de que las puertas del cielo se abrían ante él por su infinito sacrificio. Pero la verdad no fue así. El Señor Jesucristo tuvo que beber la copa de la ignominia. Él, cuando oró a su padre en el Getsemaní, que si fuese posible que pasase de él esa copa sin que la bebiera, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Es decir, si habría otra manera de salvar a la humanidad, pero el Padre lo confortó enviando a un poderoso ángel, y él tuvo que beber hasta la última gota la copa de la ignominia que el ser humano tiene que beber en su totalidad, plenitud, si no acepta al Hijo de Dios. El Señor la bebió por todos los que seremos redimidos mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto significa de que el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice la profecía de Isaías concerniente a los sufrimientos del Mesías. Y esto era lo que hacía más torturosa la muerte del Señor, porque la agonía mental sobrepasaba por mucho el sufrimiento físico, es decir, los latigazos, los clavos que le clavaron en sus manos y en sus pies. Era de gran sufrimiento. Los romanos eran expertos en prolongar la tortura sobre sus víctimas, y de esa manera la cruz del Calvario era un instrumento de tortura que prolongaba la vida del torturado por muchas horas, para que estos pudieran ser un espectáculo ante los que les observaban morir en una cruz. Y ellos practicaban mucho la crucifixión, la muerte por crucifixión. Y era una muerte tortuosa, atroz, dolorosa, con mucho dolor. Pero la agonía de Cristo, cuando Él cargó los pecados de toda la humanidad, no solamente los pecados tuyos y los pecados míos, sino los de todo el mundo. Y la Escritura dice de que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, para no ver, para no oír. Y de esa manera, cuando el Señor estaba en su plenitud cargando toda la culpabilidad del peso del pecado de la humanidad entera, entonces Él sintió la separación entre su Padre y Él. Y Él exclamó estas palabras infinitamente incomprensibles, cuando Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Él sintió que su muerte podría ser eterna, pero aún así Él decidió morir. Él decidió llevar hasta lo último la penalidad de la carga del pecado que la humanidad debe sufrir y debe cargar en el juicio final, si no acepta al único que puede librarlo de esa culpa, como la llevó el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa agonía mental, esa agonía emocional, digamos, sobrepasaba por mucho el dolor físico. Y es por eso de que el Señor Jesucristo murió antes del tiempo programado por una crucifixión romana. Recuérdense de que a la hora de la puesta de sol, después del terremoto, dijeron que habría que matarlos porque ya se iba a poner el sol. Entonces a uno y a otro de los ladrones les quebraron las piernas para que murieran más rápidamente, porque la cruz era para que prolongara el sufrimiento humano. Pero cuando llegaron donde Jesús, Él ya estaba muerto, ya había muerto, porque Él dijo en sus últimas palabras: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Al final, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de sentir la separación que el pecado provoca entre Dios y el ser humano, cuando él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sintió esa angustia de sentirse separado de su Padre eternamente por causa del pecado, aún así él llevó hasta lo sumo y él dijo, hecho está, consumado es. Y es por esta misma razón que él no quiso tomar el vinagre ni la bebida que le pusieron en una esponja, porque generalmente era una bebida, de acuerdo a los historiadores bíblicos, que se daba a los condenados a crucifixión para mitigar el dolor. Era una especie de ungüento, como una anestesia para mitigar el dolor. Pero el Señor rechazó esta bebida porque él no quería que sus sentidos fueran embotados para no darle ventaja al enemigo, y él de esa manera, con los sentidos embotados, pudiera decir o hacer algo que pudiera darle ventajas al enemigo. ¿Cuántos hoy en día, bajo la influencia de narcóticos, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, bajo la influencia de drogas, hacen un sinnúmero de cosas irracionales e inapropiadas que no las harían si estuvieran en sus cinco sentidos, si no estuvieran bajo la influencia de narcóticos, de alcohol, de drogas o inclusive cafeínas y otras bebidas energéticas? Bueno, el Señor se negó a tomar esto para no darle ventaja al enemigo y que él estuviera totalmente apercibido en todas direcciones en los ataques que estaba sufriendo de parte de Satanás y todas las huestes demoníacas. Bueno, la lección del día miércoles se titula Abandonado por Dios. Vamos a leer en el Marcos 15, 33 al 41. Dice 33, dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ok, este tema ya lo comenté en el comentario anterior. Y luego vamos a leer la lección del día jueves que dice llevado a descansar. Marcos 15, 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Aquí terminó toda la tortura de nuestro Señor Jesucristo. Aquí terminó todo el sufrimiento. Él expiró, Él murió, Él durmió, pudiendo haber sido una muerte eterna. Pero su palabra había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Y de esa manera todo el sufrimiento como el Hijo del Hombre había terminado cuando Él había expirado, cuando Él había muerto. Ahí ya no hay más, como dice la Escritura,
Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Todo su amor, su odio, todo pereció con ellos. Y el dolor y el sufrimiento, ahí terminó todo en la tumba de José de Arimatea para nuestro Señor Jesús. Pero sabemos nosotros de que al tercer día el Señor que murió también resucitó. Y esto es algo que nosotros no podemos llegar a comprender a plenitud. Cómo el autor de la vida, el Dios inmortal, se hizo mortal por cada uno de nosotros. Y el Dios hecho hombre tuvo que morir y murió por nuestros pecados. Y cuando murió, Él fue sepultado, pero también Él resucitó al tercer día. Y eso será pues la culminación de la lectura del libro de Marcos con la próxima lección. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este comentario de esta lección. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos meditar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea una hora, especialmente en las escenas finales de la vida de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.